La Biblia es un libro considerado sagrado para varias de las más grandes religiones del mundo. Y fuente de inspiración para muchos de los seres humanos que han marcado la historia. Originalmente la Biblia estaba escrita en hebreo. Un idioma misterioso que no registró evolución sino que apareció de un momento a otro. Completo, con sus 22 letras. Todas consonantes y ninguna vocal. Y en el hebreo no se conocieron los números. De tal manera que las letras también servían de números. Así las primeras 9 letras representan a las unidades. Las siguientes 9 a las decenas. Y las últimas 4 a las centenas. Por ello cualquier palabra podría traducirse a números y viceversa. Como si fuese un idioma cifrado de códigos. La Biblia fue el primer libro que imprimió Johannes Gutenberg. Y de él salen anualmente más de 2 millones de ediciones en todo el mundo. En sí es como una gran enciclopedia. Pues contiene de todo. Desde historia, tradición, mitos y leyendas, hasta normas jurídicas, poesía, cantos y oraciones, aforismos, enseñanzas sobre medicina tradicional y también recetas de comida. La Biblia, al ser un texto sagrado, admite varios niveles de interpretación, con multiplicidad de significados. Con todo respeto, no pretendo hacer un estudio exhaustivo de la Biblia. Mi interés tan solo es plantear la posibilidad de que más allá del evidente trasfondo moral y espiritual, las Sagradas Escrituras como libro histórico, contienen las evidencias de que hemos sido visitados por seres de otros mundos que han venido acompañando nuestra historia. Y que en cierta medida son nuestro pasado o artífices del mismo. Y nosotros en cierta medida, somos su futuro. En tanto que seríamos una proyección de sus expectativas. Como un padre con sus hijos. El hecho de que esos seres que habían descendido de los cielos hayan sido extraterrestres y no ángeles pondría en juego la creencia en Dios. Aquellos carros voladores, pájaros de metal, templos y nubes voladoras hacen realmente referencias a naves extraterrestres. Empezaremos con los ángeles. Los ángeles del pasado serían los extraterrestres de hoy. Y esto es evidente al analizar el desenvolvimiento de estos personajes. Se dice que los ángeles son entidades superiores. No humanas. Puras y perfectas. Que sirven a un propósito superior. Más conocidos en la religión cristiana por sus constantes apariciones en la Biblia. Aquellos seres se muestran como mensajeros de Dios e intervienen en asuntos humanos. Sin embargo, todos los casos que se mencionan en las escrituras corresponden a entidades no físicas y realmente divinas. De acuerdo a la enseñanza religiosa tradicional, los ángeles son sustancias completas e inteligentes. Dotados de alguna virtud o poder. Una declaración del Cuarto Concilio de Letrán sostiene. Firmemente creemos y simplemente confesamos, que por su omnipotente virtud, Dios creó de la nada a una y otra criatura. La espiritual y la corporal. Es decir, la angélica y la humana. Y de hecho es así. Mas hay una diferencia importante entre ángeles y extraterrestres. En contraparte, los extraterrestres, al igual que los seres humanos, no fueron creados perfectos como los ángeles. Sino que a lo largo de un camino de evolución pueden alcanzar esa perfección. Los ángeles existen como mensajeros de Dios. Aquella fuerza creadora de lo visible e invisible. Siendo sus portavoces en este universo de la materia. En otras palabras, los ángeles no pertenecen a nuestra realidad física. Sino a un plano superior. En cambio, los seres extraterrestres se mueven en una realidad física y material. Independiente del tiempo del que provengan. El problema es que cosmonautas de otros mundos fueron confundidos como dioses y ángeles. Esta afirmación puede resultar chocante. Sin embargo, desde 1994, Monseñor Corrado Balduzzi, un importante prelado del Vaticano y amigo personal del Papa Juan Pablo II, demolió el escepticismo religioso al sustentar que los ángeles en carros de fuego que se mencionan en la Biblia podrían ser los ovnis que en la actualidad nos visitan. Monseñor Balduzzi, fallecido en Roma en septiembre de 2008, fue uno de los más importantes teólogos de la Iglesia Católica. Al punto de haber formado parte de la comisión para revelar el tercer secreto de Fátima.
Incluso afirmó en su momento la existencia de un comité del Vaticano que estudia los encuentros con extraterrestres. En sus recordadas entrevistas televisivas, el prelado manifiesta a boca de jarro de que los encuentros entre extraterrestres y seres humanos no son ni diabólicos ni consecuencia de alucinaciones. Y por tanto deben estudiarse con rigor y seriedad. Aunque Balduzzi no es el primero en sugerir que cosmonautas de otros mundos fueron confundidos con ángeles en el pasado, su aporte ha sido contundente por haber sido una autoridad respetada en el Vaticano. Su análisis simple y lógico rompió estructuras mentales. Dudo de que los ángeles necesiten de vehículos o tecnología para llegar a la Tierra y ejecutar sus misiones divinas. He allí el primer contraste con las apariciones de los ovnis y aquellas formas humanas que salían de ellos en la prehistoria. Por otro lado, también resulta desconcertante cómo los ángeles toman corporeidad, al punto de comer. Como ocurrió con la familia de Lot en el episodio de Sodoma y Gomorra y hasta protagonizar una pelea cuerpo a cuerpo con Jacob. ¿Podríamos hallarnos ante hechos reales perdidos en aquel tiempo, más humanos que divinos? Si estudiamos detenidamente las extrañas apariciones de la Biblia y otros textos sagrados, comprenderemos que nos hallamos en realidad ante visitantes físicos. No ángeles etéreos de aspecto humano que llegan en vehículos voladores e imparten conocimientos a los hombres. Me llevaron a un lugar donde los que están son como fuego abrasador. Y cuando quieren se aparecen como hombres. El texto en mención, escrito supuestamente por Enoc, un personaje del Antiguo Testamento, ha causado gran controversia entre los eruditos. Y es que Enoc no solo describe sus encuentros cercanos con aquellos seres venidos del cielo, sino que aporta más luces a un hecho perdido que se menciona en la mismísima Biblia, concretamente en el capítulo 6 del Génesis. La unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres. En el libro de los vigilantes de Enoc, se afirma lo siguiente. En aquellos días, cuando se multiplicaron los hijos de los hombres, sucedió que les nacieron hijas bellas y hermosas. Las vieron los ángeles, los hijos de los cielos las desearon y dijeron: escojámonos de entre los humanos y engendremos hijos. ¿Los ángeles engendrando hijos? Al parecer los ángeles no se involucrarían en esas cosas. La escena del descenso de los 200 ángeles venidos del cielo es descrita detalladamente por Enoc. Y este acontecimiento va en contra de la idea general de que sucedió hace unos pocos miles de años. En realidad ocurrió en tiempos más lejanos. Para tener una idea de este extraño episodio, recordemos de que el Génesis bíblico cita al propio Enoc como un patriarca longevo de una séptima generación después de Adán. Más tarde aparecerán hombres muy notables como Matusalén y Lamec. Este último, quien fue padre de Noé, quien acorde al conocimiento que hemos recibido en la experiencia de contacto, era un superviviente de la discutida Atlántida. Desde luego, el diluvio universal alude al cataclismo que terminó con la isla de Platón, y que dicho sea de paso muchas culturas del mundo recuerdan vivamente en sus leyendas. Si Enoc pudo describir lo que pasó en el monte Hermón, es porque se trataba de un acontecimiento antiguo. La unión de seres extraterrestres con las hijas de los hombres de Lemuria, ¿acaso no eran ángeles los enviados del cielo? Independientemente de la existencia real de los ángeles como seres de luz y enviados de Dios, cosmonautas de otros mundos llegaron a la Tierra y se unieron a la raza humana. Para que ello hubiese sido posible, teníamos que guardar cierta compatibilidad genética. Y sin duda la tenemos con más de una civilización extraterrestre. No solo la Biblia y los mal llamados libros apócrifos mencionan aquella mezcla entre seres humanos y visitantes del cielo. Diversas culturas del mundo atesoran indiscutibles referencias a los dioses que se unieron a las mortales. Por si ello no fuese suficiente, al menos para pensarlo, existen pinturas rupestres con una antigüedad de miles de años, que recrean aquel capítulo controvertido de nuestra historia. Un ejemplo claro es el arte rupestre que se encontró en 1976 en el desierto de Tassili en Argelia. Cuando la expedición de Rafael Brancas hizo este hallazgo, de seguro se llevó una gran sorpresa. Un extraño ser humanoide, ataviado con lo que parece ser un casco, lleva a 3 mujeres de raza negra hacia un objeto esférico que yace detrás de él. ¿Será esta una representación de un hijo del cielo con las hijas de los hombres?
Estas uniones, por lo que hemos comprendido en nuestra experiencia de contacto, no formaban parte del plan de visita extraterrestre a nuestro mundo. Una misión que procura la asistencia y observación permanente de nuestro planeta. Se habría tratado de un error de los seres que tenían como encargo cuidar nuestro mundo. Como fuese, no es el único episodio que revela la presencia de seres físicos que llegaron del cielo. También está el testimonio de sus naves. ¿Qué era lo que se veía en el cielo en los tiempos de los patriarcas bíblicos? Y llegó. Tras eso, que vi otro ejército de carros, sobre los que había hombres montados. Y ellos iban sobre los vientos en el cielo, de oriente y de occidente hasta el mediodía. Se oía el rodar de sus carros. Enoc 57:1. Interpretación. Hay aquí una clara descripción de la aparición de naves tripuladas procedentes del cielo llegando a la tierra. Estando sentado junto al río Kebar, en Babilonia, Ezequiel vio a lo lejos un torbellino aproximándose. Aquel fenómeno misterioso de pronto se convirtió en una nube de fuego que luego aterrizó con gran estruendo. El personaje bíblico se encontraba ahora frente a un vehículo deslumbrante que le parecía estar compuesto de ruedas, alas y criaturas vivientes. También llevaba un trono, sobre el cual iba sentada una silueta de forma humana. Expertos de la NASA sostienen que Ezequiel estuvo frente a un vehículo concreto y real. Y no ante una visión. Si fue así, ¿a quiénes pertenecía aquel vehículo que volaba ante los ojos del profeta? Como una breve citaré a continuación las referencias más notables que nos ofrece la Biblia sobre visitantes de otros mundos. Saquen sus propias conclusiones. 1. Un objeto volador acompaña al pueblo hebreo, similar a las naves de forma tubular o nodrizas que han sido fotografiadas desde los años 50. Se levantó el ángel de Yahvé que marchaba al frente del ejército de Israel, y se puso detrás de ellos. Se levantó también la columna de nube de delante de ellos y se colocó a la espalda, intercalándose así entre el campamento de los egipcios y el campamento de los israelíes. Era nube y tinieblas por una parte, y por la otra iluminaba la noche, de modo que no pudieron acercarse aquellos a estos en toda la noche. Este párrafo nos describe cómo en cierto momento del Éxodo, hubieron dos naves guiando al pueblo de Israel. La permanente nave nodriza en forma de cigarro o columna. Y otra más pequeña. Probablemente en forma de disco. Ambas naves se desplazaron de adelante hacia la retaguardia de la gran masa de judíos. Con este movimiento la gran nave se colocó en medio de ambos bandos, egipcios e israelíes. Teniendo solamente encendidas las luces que estaban del lado de los israelíes. Y el lado opuesto, el de los egipcios, sumido en la oscuridad. De este modo los extraterrestres impidieron el avance del ejército egipcio, durante toda una noche. 2. La destrucción de dos ciudades bíblicas es muy similar a la devastación atómica que sufrió Hiroshima y Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial. Entonces Yahvé hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego que venía de Yahvé, desde el cielo. Y destruyó aquellas ciudades, y toda la llanura con todos los habitantes de las ciudades, hasta las plantas del suelo. Mas la mujer de Lot miró atrás y se convirtió en estatua de sal. Se levantó Abraham muy de mañana y se fue al lugar donde había estado en pie delante de Yahvé. Miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la región de la llanura. Y vio que de aquella tierra subía humo. Como el humo de un horno. 3. Un vehículo volador lleva a los cielos al profeta Elías. Mientras seguían andando y hablando, he aquí que un carro de fuego y caballos de fuego separaron al uno del otro y subió Elías en un torbellino al cielo. Eliseo miraba y clamaba: Padre mío, carro de Israel y su caballería. Y no lo vio más. Lo de carro de fuego y caballos de fuego no encaja. Pero ¿qué otra forma de describir a un vehículo volador de alta tecnología tenía una persona de aquella época? Solo era comparándolo con lo que conocía como medio de transporte, una carreta tirada por caballos. En este pasaje vemos un encuentro donde Elías es secuestrado y llevado en la nave por el extraterrestre Yahvé. 4. El profeta Daniel describe a un ser humanoide.
cuyas características son muy similares a los modernos encuentros cercanos, donde se aprecian trajes brillantes en los extraterrestres y detalles metálicos que en algunas ocasiones recuerdan el brillo del oro. El día 24 del primer mes, estando yo a la orilla del gran río Tigres, alcé mis ojos y miré. Y vi a un varón vestido de lino blanco y ceñidos los lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como el crisólito. Su rostro parecía un relámpago. Sus ojos eran como antorchas de fuego. Sus brazos y sus pies tenían el brillo de bronce bruñido y el rumor de sus palabras era parecido al estruendo de un gran gentío. 5. Una de las más polémicas, el ovni que guía a los 3 reyes magos al lugar de nacimiento de Jesús. Notar que aquella estrella se mueve, y luego se detiene sobre el área donde estaba el niño. Un niño más que especial. Un niño que posiblemente traído a este mundo por los visitantes de las estrellas. Cuando hubo nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos del oriente llegaron a Jerusalén, y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Con estas palabras del rey se pusieron en marcha, y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Hasta que llegando se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella experimentaron un gozo muy grande. Qué extraño que siendo el no matarás entre los mandamientos más importantes de Dios, se diga que se va a acabar con la violencia, pero utilizando una mayor y más terrible violencia. Además, ¿qué culpa tienen los animales, por ejemplo, si su actuar es meramente instintivo y natural? ¿Y tendrá acaso el diluvio de Noé que ver con la legendaria destrucción de la civilización de la Atlántida? Este tipo de reflexiones son más propias de alguien muy humano y temperamental. De alguien que se arrepiente después de haber metido la pata, destruyéndolo todo en un ataque de rabia, y se contradice en todo con el Dios de amor que nos enseñó Jesús, y que siendo justo y compasivo ama a la vida, y al ser humano sin menospreciarlo. A Noé le encargaron que en el arca junte a un macho y una hembra de cada especie animal en el planeta. Físicamente es imposible. Es imposible juntarlos y luego ponerlos en un barco. Entonces no es descabellada la idea de que esto en realidad sea un banco de ADN. Esto es mucho más racional que lo anterior y físicamente posible. Un buen ejemplo de esto ha ocurrido recientemente. En 2008 se guardaron millones y millones de semillas de cada especie de plantas de la Tierra en una zona del Ártico por si en algún momento ocurre alguna catástrofe de increíbles proporciones. Estas se almacenan actualmente en una especie de laboratorio Arca de Noé actual. De lo temperamental pasamos al sabotaje malévolo. Malintencionado e incomprensible de alguien o un colectivo extraterrestre que teme el progreso del ser humano. Y que hace lo indecible por evitarlo. Llegando hasta hacerle olvidar facultades y capacidades. Al parecer el ser humano dominaba en aquel entonces un mismo idioma. La telepatía. De tal manera que no solo transmitíamos ideas sino también emociones. Por lo cual no había engaño, ni mentira ni hipocresía. Y ello nos hacía conocedores en profundidad de las cosas. La disculpa que se da en el relato, de que el ser humano unido ofendía al cielo porque estaba construyendo una torre a manera de escalera al cielo, no es más que eso. Una simple excusa. La escalera era mental y espiritual. Y había quienes querían impedir que llegáramos quizás más alto y más rápido que ellos. Además, el gran temor que la humanidad inspiraba al parecer en los visitantes, era que estuviésemos integrados en un mismo propósito. Con una actitud de cooperación sin competencia y con ello, fuésemos capaces de ser independientes. Las analogías que encontramos con mitos y relatos similares en otras partes de la Tierra, nos hacen tomar con mayor interés lo de la Torre de Babel. Por ejemplo, en Puebla, México, se menciona una antigua leyenda que hablaba de 7 gigantes que se salvaron del diluvio porque se habían refugiado en una elevada montaña. Una vez que descendieron al valle, decidieron edificar una pirámide muy grande y alta que llegara hasta el cielo, para que los protegiera ante futuros desastres. Además, que dicha estructura les serviría para rendir homenaje al dios Tlaloc, dios de las aguas. Y como una escalera al cielo, ascender y poder hablar directamente con los dioses.
Mas los dioses se sintieron ofendidos y lanzaron fuego sobre el edificio, dispersando a sus constructores, quedando la pirámide inconclusa hasta nuestros días. En primer lugar citaré a uno de los personajes bíblicos más controvertidos: el rey Salomón. Según extensas investigaciones, este personaje tuvo bajo su poder dos armas de avanzada tecnología extraterrestre. Salomón es un personaje descrito en la Biblia como el tercer y último rey del Israel unificado, incluyendo el reino de Judá. Es célebre por su sabiduría, riqueza y poder, pues la Biblia lo considera el hombre más sabio que existió en la tierra. Se dice del rey Salomón que heredó un considerable imperio conquistado por su padre el rey David. Las leyendas aseguraban que este fabuloso rey conocía el lenguaje de los animales. Tenía conocimientos sobre cristales y piedras y sobre el mundo vegetal. Poseía grandes conocimientos científicos y además tenía el don de hacer milagros. Según los teóricos de los antiguos astronautas, todos estos dones o virtudes no son más que el producto de una instrucción extraterrestre. Salomón, según se dice, tenía un anillo con un talismán que le daba un poder absoluto sobre estos intermedios entre Dios y los hombres. Estos poderes se explicaban por la posesión de ese anillo que corrompe a aquel que lo lleva. Se dice que el arcángel Miguel fue quien lo dotó de tal tesoro, el cual le dijo que sería capaz de dominar a todos los demonios de la tierra, y con su ayuda, construiría Jerusalén. Este anillo, se cree, fue guardado en el Arca de la Alianza junto a las dos tablillas de Moisés. El Arca de la Alianza debió contener un grupo bastante completo de instrumentos eléctricos y radiactivos, cuyas influencias se hacían sentir en el exterior. El acceso al Arca de la Alianza estaba rigurosamente limitado a un círculo muy restringido de personas. Y ni siquiera los sumos sacerdotes podían acercarse al arca todos los días sin peligro de sufrir terribles enfermedades y tumores, además de cánceres parecidos a la lepra. Y siempre los síntomas eran los mismos: caída del cabello, diarreas, fatiga, náuseas, vómitos, desmayos, quemaduras de piel. Y luego de unas 72 horas, la muerte. Naturalmente, estos síntomas mencionados son los mismos síntomas causados por alta dosis de radiación. No cabe duda que este artefacto era una máquina extraterrestre. La descripción de un capacitor eléctrico es precisamente la misma que la descripción del Arca de la Alianza. El motivo real de tan largo viaje por el desierto con este artefacto sigue siendo un misterio. Lo cierto es que cientos de hombres y mujeres murieron a causa de la gran cantidad de radiación que este artefacto emitía. Pero lo importante es que esta vez, los dioses habían obtenido su ofrenda en forma de electricidad. A la muerte del rey David, gobernó el espléndido rey Salomón, lanzándose a la afanosa tarea de construir el templo que en vida proyectó su padre, pero que no pudo concretar. Salomón resulta ser un personaje fuera de serie, como ya he mencionado antes. Mucha de su historia está rodeada de hechos y situaciones extraordinarias. Según la literatura rabínica, entre sus innumerables tesoros y posesiones tenía una extraña y gigantesca águila, con la que podía remontar vuelo hacia los cielos a velocidades pasmosas. En cuanto al templo que mandó a edificar en honor a su padre fallecido, tenía forma cúbica, siendo enchapado por dentro con láminas de oro, colocando dos impresionantes columnas de bronce envueltas por cuerdas metálicas a manera de bobinas. Dentro del cubo, el rey mandó colocar el Arca de la Alianza, que empezó a comportarse como un aparato de radio a través del cual había una comunicación fluida con Dios. En el templo se producía una presencia física o quizás solo un holograma gracias a la interacción del arca con el local. Pero en cuanto a la trascendencia del templo en sí, vale la pena una pequeña reflexión. Si el templo hubiese sido realmente para Dios, y Él lo hubiese bendecido, hoy todavía estaría en su lugar. Y nadie ni nada lo habría podido destruir. Pero en la actualidad es una ruina. Y es el epicentro de los mayores odios encontrados y de lamentables fanatismos. Con solo ver a Leviatán, cualquiera se desmaya de miedo. Si alguien lo provoca, se pone furioso.
nadie es capaz de hacerle frente. ¿Quién que se le enfrente, saldrá sano y salvo? Nadie en todo el mundo. No dejaré de mencionar sus patas y su fuerza sin igual. ¿Quién puede quitarle el cuero que le cubre o atravesar su doble coraza protectora? ¿Quién puede abrirle el hocico, con su cerco de terribles dientes? Sus lomos son hileras de escudos cerrados y duros como la piedra. Tan apretados están unos contra otros que ni el aire puede pasar entre ellos. Tan unidos y trabados están que nadie puede separarlos. Sus estornudos son como relámpagos. Sus ojos brillan como el sol cuando amanece. De su hocico salen llamaradas y se escapan chispas de fuego. De sus narices sale humo como de calderas que hierve al fuego. De nuevo alcé mis ojos y miré. Y he aquí 4 carros que salían de entre 2 montes. Y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había caballos alazanes. En el segundo carro caballos negros. En el tercer carro caballos blancos. Y en el cuarto carro por caballos tordillos. La serpiente Leviatán, o el dragón, nos hace recordar a Kukulkan, la serpiente emplumada. Su presencia produce miedo. Su estructura es como una doble coraza metálica. Sus flancos o lomos son como escudos. Esta descripción hace referencia a la típica nave nodriza alargada en forma de cilindro. Y también en este pasaje, como en el siguiente, nuevamente se cita el avistamiento de naves de diferentes colores conteniendo o saliendo de una nave nodriza. Entretanto, el Señor había dispuesto un enorme pez para que se tragara a Jonás. Y Jonás pasó 3 días y 3 noches dentro del pez. Estamos frente a un caso de un OVNI, objeto submarino no identificado. Jonás no ha querido hacer caso, rechazando el pedido del Señor de ir a predicar al pueblo de Nínive. Tratando de huir de Yahvé, es tragado por una nave que tiene tanto autonomía de vuelo en el cielo como de movimiento en el agua. Y durante 3 días tratan de convencerlo, de que es él el propio ser humano representado en Jonás, el que elabore su propio cambio, a través de la entrega y la renuncia. Si hubiese sido una ballena o cachalote el que se tragara al profeta, los jugos gástricos del animal lo hubiesen matado. Hay momentos en que, en comparación con otras actuaciones, se ve que los extraterrestres se tornan muy escrupulosos en sus intervenciones. No queriendo crear dependencia, ni restarle méritos al ser humano. ¿Será que vienen distintos con actitudes diferentes? Pero siguen presionando. Desde luego, hay mayores referencias en la Biblia. Y cada una de ellas merece un estudio más profundo. Muchos autores se han hecho eco de estos acontecimientos extraños y de otras anomalías en nuestra historia antigua que alude a los no identificados. Desde luego no procuro abarcar toda la documentación existente de ellos a lo largo de nuestra historia. Pero al menos sí reflexionar o de algún modo intentarlo. ¿Por qué estuvieron aquellos seres en nuestro mundo? Siguiendo nuestros pasos. Observando todo de cerca. Al punto de asistir en los momentos más extraordinarios y especiales de nuestro proceso. Incluyendo el nacimiento y la vida de Jesús. Quien, dicho sea de paso, pudo haber sido un extraterrestre. A pesar de que oficialmente la Iglesia Católica y diversas organizaciones cristianas niegan que los textos bíblicos hagan referencias a encuentros cercanos con visitantes de otros mundos, lo cierto es que las evidencias están allí, lejos de tratarse de una mala interpretación de los acontecimientos. Lo preocupante de todo ello es que muchas veces el fanatismo religioso ha tildado al fenómeno ovni como manifestaciones de demonios. Sin ir muy lejos, llamar diabólico a todo aquello que no entendemos nos coloca en un panorama similar al de la Inquisición. Ni qué decir de aquellos que terminaron en la hoguera. La declaración formal contra Babilonia que Isaías, el hijo de Amoz, vio en visión. Sobre una montaña de rocas peladas, levanten una señal enhiesta. Alcen la voz a ellos, agiten la mano, para que ellos entren en las entradas de los nobles. Yo mismo he dado la orden a mis santificados. También he llamado a mis poderosos para expresar mi cólera, a mis eminentemente alborozados. Escuchen, una muchedumbre en las montañas, algo semejante a un pueblo numeroso. Escuchen, el alboroto de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos está reuniendo en formación militar
al ejército de guerra. Vienen desde la tierra lejana, desde la extremidad de los cielos, Jehová y las armas de su denunciación, para destrozar toda la tierra. Aúllen, porque el día de Jehová está cercano. Como despojo violento de parte del Todopoderoso, vendrá. Por eso, todas las manos mismas caerán, y el entero corazón mismo del hombre mortal se derretirá. Y la gente se ha perturbado. Convulsiones y dolores de parto mismos se apoderan. Están con dolores, como una mujer que está dando a luz. Se miran unos a otros con asombro. Sus rostros son rostros inflamados. Miren, viene el mismísimo día de Jehová, cruel tanto con furor como con cólera ardiente, a fin de hacer de la tierra un objeto de pasmo, y para aniquilar a los pecadores de la tierra de en medio de ella. Porque las mismísimas estrellas de los cielos y sus constelaciones de Quesil no despedirán su luz. El sol realmente se oscurecerá al salir, y la luna misma no hará brillar su luz. Y ciertamente demostraré indisputablemente sobre la tierra productiva su propia maldad, y sobre los inicuos mismos el propio error de ellos. Y realmente haré cesar el orgullo de los presuntuosos, y la altivez de los tiranos abatiré. Haré al hombre mortal más raro que el oro refinado, y al hombre terrestre más raro que el oro de Ofir. Por eso haré que el cielo mismo se agite, y la tierra se mecerá y moverá de su lugar ante el furor de Jehová de los ejércitos, y ante el día de su cólera ardiente. Y tiene que suceder que, como una gacela ahuyentada, y como un rebaño sin nadie que lo junte, se dirigirán cada cual a su propio pueblo, y huirán cada cual a su propia tierra. Todo el que sea hallado será traspasado, y todo el que sea atrapado en la barrida caerá a espada, y sus mismos hijos serán estrellados ante sus ojos. Sus casas serán saqueadas, y sus propias esposas serán forzadas. Aquí voy a despertar contra ellos a los medos, que consideran la plata misma como nada, y que, respecto al oro, no se deleitan en él. Y sus arcos harán añicos hasta a los jóvenes, y al fruto del vientre no le tendrán piedad. Su ojo no sentirá lástima por los hijos. Y Babilonia, la decoración de reinos, la hermosura del orgullo de los caldeos, tiene que llegar a ser como cuando Dios derribó a Sodoma y Gomorra. Nunca será habitada, ni residirá por generación tras generación, y allí el árabe no asentará su tienda, y no habrá pastores que dejen que sus rebaños se echen allí. Y allí los frecuentadores de regiones áridas ciertamente se echarán, y sus casas tendrán que estar llenas de búhos reales. Y allí tienen que residir los avestruces, y demonios mismos de forma de cabra irán brincando por allí. Y chacales tienen que aullar en sus torres de habitación, y la culebra grande estará en los palacios de deleite exquisito. Y la sazón para ella está próxima a llegar, y sus días mismos no serán postergados.